Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de audiolibros adventistas. Desde el Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, oramos y deseamos que el Señor bendiga a cada oyente de su palabra, donde escucharemos el mensaje que el Altísimo tiene para nuestra alma cansada y podamos encontrar consuelo, amonestación y misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En esta oportunidad escucharemos el libro titulado Rebelión del pastor Ron Spear. Capítulo Rebelión del libro Rebelión de Ron Spear. La historia con altibajos de la rebelión de la iglesia desde los días de Moisés está ahora frente a la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Es nuestra responsabilidad como miembros en estas últimas generaciones examinarnos a nosotros mismos, como también la historia del movimiento adventista, la cual ya dura más de 150 años. La justificación rechazada en 1844. ¿Por qué estamos aún aquí? Dios debiera haber terminado su trabajo en justicia después de 1844. Si la iglesia hubiese entendido y aceptado todos los mensajes especiales de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. La profeta del Señor revela la gran oportunidad que Dios estaba extendiendo a la joven y humanamente débil y embriónica iglesia adventista del séptimo día. La oportunidad de entrar en la experiencia del mensaje del primer ángel, el evangelio eterno de la justificación o de la justificación por la fe. El mensaje del primer ángel es un llamado a la humanidad para que se aleje del hombre y de este mundo y para que mire a Cristo, el Creador, por su perdonadora y transformadora gracia, la cual los llevaría a una completa entrega y obediencia a Dios, la justificación por la fe. Solo una experiencia así puede preparar al hombre para permanecer en la presencia de Dios. Esta experiencia fue rechazada por la Iglesia protestante en 1844. Dios cerró la puerta y ellos se quedaron en tinieblas. La mensajera del Señor dice: los que habían rechazado la luz del mensaje del primer ángel y se habían opuesto a ella, perdieron la luz del segundo y no pudieron ser beneficiados por el poder y la gloria que acompañó el mensaje. Aquí viene el esposo. Jesús se apartó de ellos con ceño, porque le habían despreciado y rechazado. Los que recibieron el mensaje fueron envueltos por una nube de gloria. Primeros escritos, página 248. También nos dice: al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia, y salieron de las iglesias. Primeros escritos, página 237. Retrasada la venida de Cristo. Escuche nuestra profeta explicando esta maravillosa oportunidad fallida con estas palabras inspiradas. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle
su recompensa. Mensajes Selectos, tomo 1, página 77. Dios continúa explicando a través de su mensajera la rebelión de los primeros adventistas. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el período de duda e incertidumbre que siguió al chasco. Se introdujeron disensiones y divisiones por escrito y verbalmente. La mayoría se opuso a los pocos que, guiados por la providencia de Dios, recibieron la reforma del día de reposo y comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel. Muchos que debieran haber dedicado su tiempo y talentos al único propósito de hacer resonar la amonestación por el mundo, quedaron absorbidos en su oposición a la verdad del sábado, y a su vez el trabajo de sus defensores necesariamente se empleó en contestar a esos oponentes y defender la verdad. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo el núcleo de adventistas se hubiera unido en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, cuán inmensamente diferente habría sido nuestra historia. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Mensajes Selectos, tomo 1, página 77-78. El Evangelio eterno de la justificación por la fe. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Sí, el mensaje del primer ángel fue el mismo mensaje que Dios le extendió a Adán y Eva y a cada generación. Es el poder del Espíritu Santo en el que busca ansiosamente la verdad para vivir victoriosamente sobre el pecado y la tentación. La sierva del Señor nos dice: las iglesias que rehusaron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. Ese mensaje fue enviado en misericordia para levantarlos, para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía, y para que trataran de prepararse para encontrarse con su Señor. Dios siempre le ha pedido a su pueblo que permanezca separado del mundo, para que no sean engañados de su lealtad hacia Él. Él liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto
porque Él no los quería corrompidos por la idolatría con la cual ellos estaban rodeados. Los hijos de este mundo son los hijos de las tinieblas. Su atención no está dirigida al sol de justicia, sino que está centrada en ellos mismos y en los tesoros de la tierra. Cegados por el Dios de este mundo, ellos no poseen percepción de la gloria y de la majestad del verdadero Dios. Mientras ellos disfrutan sus dones, olvidan los reclamos del dador. Ellos han escogido andar en tinieblas y son guiados por el príncipe de los poderes de las tinieblas. Ellos no aman ni disfrutan las cosas divinas, porque no disciernen su valor o su hermosura. Ellos se han alineado a sí mismos de la luz de Dios y su entendimiento se ha vuelto tan confundido en relación a lo que es justo, verdadero y santo, que las cosas del Espíritu de Dios son tonterías para ellos. Fue para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo que el mensaje del primer ángel fue dado. Pero con la multitud aún de cristianos profesos, las ataduras que los ataba a la tierra eran más fuertes que las atracciones del cielo. Ellos escogieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y se alejaron del mensaje de la verdad que escudriña el corazón. Tomo 4 del Espíritu de la Profecía, página 230-231. La justificación rechazada nuevamente en 1888. A medida que revisamos ahora nuestros más de 150 años de historia, tenemos que hacer algunas preguntas muy serias. ¿Cuál fue el mensaje de 1888? ¿Fue ese mensaje rechazado? ¿Fue ese el mismo mensaje que las iglesias protestantes rechazaron en 1843-1844? Sí, fue el mensaje del primer ángel, el evangelio eterno de la obediencia por la gracia de Dios a toda luz revelada, la justificación por la fe. En 1888, el Señor hizo otro serio intento para llevarnos a experimentar totalmente su justificación por la fe. Él trató nuevamente que no miráramos al hombre de este mundo y que nos concentráramos solamente en Cristo y su justicia. La sierva del Señor nos dice: el Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Testimonio para los ministros, página 89. La venida de Cristo es nuevamente retrasada. Dios le dijo a nuestra profeta en 1892, 4 años después de 1888,
que el cuarto ángel de Apocalipsis 18 había estado listo en 1888 para unirse al mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, versículo 9 al 11, y que aumentaría hasta un alto clamor. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, versículos 24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto, mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuestos por los hermanos Wagoners y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 275 y 276. La seriedad de rechazar este primer mensaje angélico permanece con nosotros aún en el siglo XXI. En 1901, la sierva del Señor nos aconsejó: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Evangelismo, página 505. Las más serias consecuencias debido al retraso. Así es que tenemos que entender que es la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, la rebelión y la disensión entre el pueblo remanente de Dios lo que es responsable por el gran retraso para el retorno de nuestro Señor. Como resultado, muchos han perdido su fe. Falsas teorías, disensiones han traído serias divisiones entre nosotros. No era la voluntad de Dios que los hijos de Israel gastasen 40 años vagando en el desierto. Fue debido a su testaruda rebelión que la ira de Dios ordenó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Posiblemente más de 1 millón de tumbas fue el resultado de esa rebelión. José y Caleb fueron los únicos originales del movimiento del Éxodo que vieron la tierra prometida. Ya que fue el primer mensaje angélico que fue dado por Wagoners y John y por nuestra profeta Elena de White en 1888, entonces no es posible que aquellos que lo rechazaron en 1888 y que nunca se arrepintieron de ese rechazo caminen en tinieblas. ¿No podría entonces ser posible que esos líderes, pastores y laicos entre nosotros que continúan rechazándolo debido a la mundanalidad y a la apostasía estén ahora estén entrando en tinieblas? Le pediremos al lector que ore para que Dios le dé la respuesta para esta trágica situación.
nuestra rebelión o rehúsa para entrar en la experiencia del primer mensaje angélico de la justificación por la fe en 1888, nos llevó a la apostasía alfa de John Harvey Kellogg. Nuestra rebelión también retrasó la segunda venida de Cristo. Tiene que hacerse aún otra pregunta. ¿No somos entonces responsables por la Primera y la Segunda Guerra Mundial y por todas las otras guerras y tragedias humanas de todo el siglo XX? ¿Qué sucederá con los millones de personas que se han ido a sus tumbas sin la esperanza de la resurrección? Un rechazo y una rebelión que continúan. Nuestra continuada rehúsa en obedecer las instrucciones de Dios en relación al vestuario, a la música, a los deportes, a los entretenimientos, a la operación de nuestras escuelas, a nuestras instituciones de salud, etc., claramente documentan nuestra continua rebelión contra el liderazgo de Cristo en nuestras vidas personales y corporativas. Hoy decimos creer en la verdad y decimos aceptarla de la justificación por la fe. Pero la justificación por la fe en Cristo se manifiesta en una total obediencia a Él, en hacer lo correcto tal como Él nos ha instruido en la Biblia y en el espíritu de profecía. Nuestra rebelión contra sus consejos explícitos en relación a nuestras vidas personales y métodos para hacer su obra es una muda evidencia de que en vez de la justificación por la fe, nosotros somos injustos por falta de fe. No podemos predicar claramente el mensaje de los tres ángeles de plena obediencia al Dios creador cuando nuestros estilos de vida y nuestros métodos de trabajo están en rebeldía con sus consejos. Sí, algunos podrán ser salvos a través de nuestras predicaciones, así como lo serán muchos que actualmente se están siguiendo a los predicadores de las caídas iglesias protestantes y católicas. Esto se debe a que en algún punto el Señor los ayudará a ir más allá de nuestro ejemplo de desobediencia. Trágicamente, muchos de nuestros convertidos nunca irán más allá de nuestro ejemplo de escoger y tomar en nuestra desobediencia al Señor. Trágicamente, no serán capaces de progresar de nuestro mensaje tan frecuentemente predicado de salvación en el pecado, obediencia parcial, al verdadero evangelio de la salvación del pecado, total obediencia por su gracia. Y mientras nosotros nos mantengamos en nuestra rebelión de obediencia parcial, Dios no puede derramar su espíritu sobre nosotros en el poder de la lluvia tardía. Él no puede aprobar nuestra rebelión usándonos para dar el alto clamor. Ni tampoco puede Él salvarnos para su reino eterno mientras continuemos en nuestro estado de obediencia parcial a su voluntad, o sea, rebelión. Fortaleza abierta al enemigo. La obediencia parcial, rebelión, abre la fortaleza al trabajo de Satanás y tiene por resultado una ceguera espiritual. La mensajera del Señor dice: una entrega parcial a la verdad le da a Satanás la libre oportunidad de trabajar. Hasta que el templo del alma se entregue totalmente a Dios, es la fortaleza del enemigo. Esta influencia está llevando a las almas lejos de los grandes hitos hacia los falsos caminos. Cuando la mente se vuelve confusa, cuando lo justo no es considerado esencial y el error es llamado verdad, es casi imposible hacer con que estas almas engañadas vean que es un adversario el que ha confundido sus sentidos
y que ha contaminado el templo del alma. Un paño de mentiras es colocado donde la verdad, y solamente la verdad, debiera estar. La palabra de Dios es palabra muerta para ellos, y el amor del Salvador es desconocido. Review and Herald, 28 de noviembre de 1899. También dice la mensajera del Señor: Satanás ha ganado una gran ventaja en tal lugar porque el pueblo de Dios no ha guardado los puestos de avanzada. Los mismos hombres cuyos trabajos Dios ha dicho que aceptaría si ellos fuesen totalmente consagrados, han sido los engañados y que han fallado en sus deberes y que han probado ser una terrible carga y un desánimo en vez de ser la ayuda y la bendición que debieran haber sido. Estos hombres a quienes se le ha confiado la fortaleza la han traicionado y se la han entregado en las manos al enemigo. Ellos le han abierto las puertas a un astuto enemigo, el cual ha querido destruirlos. Hombres de experiencias han visto manos furtivas soltando los pernos para que Satanás pudiera entrar. Para ellos han mantenido su paz con aparente indiferencia en relación con los resultados. Las personas no entienden que Dios los tiene por responsables por cada ventaja ganada por el enemigo que es admitido en el fuerte. La desolación sigue a la ruina que está a la puerta de los centinelas infieles, los cuales, debido a su negligencia, se vuelven agentes en las manos del adversario para ganar almas para la destrucción. Los hombres en posiciones de responsabilidad deberían buscar sabiduría y guía de Dios y no confiar en su propio juicio y conocimiento. Testimonios, tomo 4, página 211. La comisión del Evangelio no está cumplida. La mundanalidad y la apostasía es la causa por la cual la Iglesia es tan débil y sin poder para terminar la comisión del Evangelio. Debido a que no hemos entrado totalmente en la experiencia del mensaje del primer ángel de hacer lo correcto por la gracia de Dios, muchos de nuestros ministros y líderes no quieren predicar claramente el segundo y el tercer mensaje angélico. La pregunta que tenemos que hacer es, si aquellos que estaban en las iglesias en 1843, 1844 quedaron en tinieblas debido a su mundanalidad y rechazo del mensaje del primer ángel, ¿puede suceder lo mismo con nosotros? Justificación es total obediencia por la fe. La sierva del Señor dice, si usted quiere permanecer en el tiempo de angustia, usted tiene que conocer a Cristo y tiene que apropiarse del don de su justicia, la cual Él imputa al pecador arrepentido. Review and Herald, 22 de noviembre de 1892. La justicia imputada e impartida de Cristo nos lleva a la total obediencia a su voluntad. La sierva del Señor dice, ahora quiero decirles, antes de terminar, que tenemos un maravilloso amigo en Jesús, el cual vino a salvar a su pueblo de la transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? La única definición de pecado es que es la transgresión de la ley. Entonces, he aquí a Jesucristo, el cual viene y nos imparte su justicia. No podemos vencer en nuestra propia fuerza, sino por la fe en Él. Si usted va a creer en Jesucristo, usted lo tendrá hoy. Usted tiene que creer que Él es su Salvador ahora y que Él le imputa su justicia porque Él ha muerto y porque Él
ha sido obediente a todo requerimiento de esa ley de Dios transgredida. Si usted hace esto, tendrá un conocimiento salvador de Jesucristo. Adán y Eva perdieron el Edén porque transgredieron esa ley, pero usted perderá el cielo si la transgrede. Mensajes de 1888, página 128.